Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias por sintonizarnos. Somos 3 canales al servicio de ustedes. Gracias a Dios estamos acá esta mañana y como siempre agradecemos esa fiel sintonía a nuestro programa. Gracias, bienvenidos. Canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana me acompaña en el estudio don Eduardo Cader, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, y también me acompaña el licenciado Marvin Melgar, presidente de Coexport, y con quienes vamos a hablar sobre los pros y contras de la dinámica comercial que el país tendrá al terminar sus relaciones con Taiwán e iniciarlas con República Popular de China. Así es que desde ya les doy la más cordial bienvenida. Marvin, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu noble audiencia. Bueno, también saludo a don Eduardo. Bienvenido. ¿Cómo está? Agradeciendo la invitación del Grupo Megavisión y a tus órdenes esta mañana. Claro, vamos a aprovechar, conocer muchos aspectos fundamentales. Acaban de realizar ustedes, los industriales, también este foro regional, que me parece que fue un evento importante, sobre todo cuando se trata de poner sobre la mesa un tema que trasciende y va a trascender a las agendas en los próximos años, ¿no? Sobre todo cuando se trata de ver el tema de energía, hacia dónde le apostamos. Así es que bueno, creo que vamos a aprovechar a hablar de este tema pero muy importante que desarrollaron los industriales, como también el sector exportador, que es uno de los rubros económicos que se mantiene expectante frente a las implicaciones comerciales que traerá para el país el establecimiento de relaciones con China Popular. Esto a pesar de que el gobierno ha manifestado su confianza en obtener beneficios con esta decisión. Es más, ya el gobierno ha desplazado una serie de aspectos elementales que buscan clarificar lo que significa estas relaciones. Así es que vamos a hacer un panorama propicio sobre un análisis sobre este panorama y también desde la óptica que tienen nuestros invitados con relación a ellos. Así es que desde ya bienvenidos. A ver, comencemos quizás por conociendo la postura de ustedes como sector exportador y qué implicaciones trae para ustedes como sector que han venido experimentando crecimientos en los últimos años, por lo menos eso es lo que hemos visto en algunos rubros en particular, y cómo ven ahora esta decisión que ha tomado el gobierno salvadoreño de cambiar sus relaciones de China-Taiwán por la China Popular. Bueno, primeramente sorprendidos, ¿verdad?, por la noticia del lunes pasado. El lunes pasado en la mañana había un evento en el que el presidente de la República estaba entregando el protocolo de adhesión a la Unión Aduanera y por la noche que se anunció la cadena nacional, pues creíamos que el presidente se iba a referir a ese hecho en el cual nos incorporamos como país al proyecto de unión aduanera que ya tiene Honduras y Guatemala. Pero la noticia fue sorprendente, nos tomó por sorpresa el anuncio del rompimiento de relaciones con la República de China-Taiwán y la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Eso pues realmente digo que nos tomó por sorpresa, puesto que como dirigentes gremiales tenemos alguna información siempre del acontecimiento, de lo que está pasando. En el caso de la Asamblea Legislativa estamos siempre pendientes de las leyes que se están gestionando, nos toman opinión, nos llaman a dar opinión y en este caso pues simplemente pues, fuimos sorprendidos, como me imagino que fueron sorprendidos la mayoría de la población y como también me imagino que fueron sorprendidos los otros países con los cuales tenemos relaciones comerciales, relaciones diplomáticas y relaciones comerciales básicamente. Así que ante esa sorpresa, pues hemos venido digiriendo poco a poco la poca información que de parte del gobierno se ha venido soltando respecto al tema. ¿Y cómo de alguna manera se van a montar en ese tren, diríamos así en pocas palabras? Pues bueno, primero, después de lamentar, bueno, tú sabes que las relaciones comerciales se dan en base a la confianza y no se forman por decreto, sino que se dan por la oferta y la demanda. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestra oferta exportable,
tenemos que revisar qué es lo que ¿Qué es ofrece lo que se China ofrece? y tenemos que ver cómo pues, pudiéramos hacer el intercambio. El TLC entre Taiwán y El Salvador sigue vigente por ahora. Llamémosle, ¿qué información tienen ustedes con relación a quienes están como empresarios exportando? Es un TLC que se firmó entre 3 países, entre Honduras, El Salvador y Taiwán y la República de China, Taiwán, en el año 2007. Ese tratado venía fungiendo y venía dando sus frutos, dijéramos, ¿verdad? Porque nos daba concesiones en cuanto a beneficios arancelarios a la entrada hacia Taiwán. Y el tratado tiene una cláusula que permite la terminación unilateral, o sea que el que quiera salirse debe denunciarlo. Y en este caso, pues nosotros como estamos a la espera de lo que el gobierno haga. A ver, don Eduardo, en iguales términos, ¿cómo el sector industrial está examinando esta situación? Y más aún, voy a tratar la manera de salirme un poco de la, digamos, de la dinámica de discusión como ya se ha traído hasta este momento, para preguntarle lo siguiente. Aquí hay 2 componentes, el político y está el real, es decir, el de negocios. Es correcto. ¿Es cierto? Es correcto. De hecho, el tema de los negocios con China se ha venido dando por años. Desde hace buen rato, por años. ¿A dónde se ubican ustedes como sectores representativos de ese eje económico fundamental del país? Bueno, miren. En lo económico, en los negocios, ¿no? Así es, no en lo político. Así es. ¿Tiene que ver mucho lo político? Nosotros rozamos lo político porque muchas veces se dan cuestiones que inician como comerciales y terminan en lo político. Entonces, para este caso, por ejemplo, hablamos de abrir relaciones diplomáticas. Yo creo que este es un hecho consumado y no hay más que discutir al respecto, sino más bien conocer las condiciones en que esto se ha dado. Enfocados en términos comerciales, todavía a estas alturas, a pesar de las explicaciones que ayer empezó a dar el viceministro... el canciller que estuvo en la Asamblea. El canciller, perdón, que estuvo en la Asamblea. Por cierto, voy a conversar después en la segunda parte con Rodolfo Parker sobre esta visita que hiciera el canciller para ultimar un poco más detalles de su presión. Sí. Decía entonces, que a pesar de las explicaciones que se están dando, no se ha llegado a la esencia, a lo que es realmente puntual en términos de lo que va a ser el intercambio económico con China. Ya no va a ser la relación comercial usual a la que hemos estado acostumbrados y que conocemos desde hace un par de décadas, sino que creo que deben de haber ya condiciones que de alguna manera favorezcan a este país, a nuestro país. Que se llegue a un acuerdo comercial, llámese el TLC o lo que sea, que nos permita y facilite a través de los aranceles la llegada de nuestros productos allá. Ya se habla de la contrastante que es la relación económica entre los 2 países y creo que en ese sentido la preferencia debe de ser para El Salvador. O sea, si no se establecen reglas de beneficio para El Salvador, vamos a entrar de nuevo a tener un déficit comercial o una balanza comercial muy deficitaria, como lo hemos tenido históricamente. La verdad es que la balanza comercial... importamos más de lo que exportamos. De lo que exportamos, y eso no se vale, ¿no? La balanza comercial actualmente con China es negativa y anda en 1.446 millones de dólares negativos. Eso definitivamente debemos tratar en la medida de lo posible por verlo cambiar, por asegurarnos un mejor futuro para lo que es la industria, el comercio del país. Y ojalá que esas condiciones de las que estoy hablando las conozcamos anticipadamente. De hecho, no conocemos nada de lo que comercialmente atañe y que nos relaciona con esta apertura de relaciones diplomáticas con China. Llegará el momento de tener que negociar algo en el aspecto comercial y esperaría que en ese sentido sí se nos tome en cuenta. Por ahora seguimos especulando, seguimos... haciéndonos algunas ideas que bien pueden ser equivocadas, pero como producto de no conocer nada de los términos con que se firmó. Yo creo tal vez, quisiera subrayar algo. Muchas veces yo veo que cuando un presidente tiene un año, 2 años, 3 años de estar fungiendo en el puesto, al siguiente día vemos en doble plana central el discurso que pronunció. Yo quisiera ver en doble plana central
los términos y condiciones bajo los que comercialmente hablando se firmó esa relación. Sí. Yo tal vez solo quisiera agregar algo ahí, Ernesto, y es que cuando hacemos un análisis en Coexport de qué es lo que se pierde de la relación comercial con China-Taiwán, que son 80 años de relación de amistad y cooperación, y que Taiwán venía cooperando no solo a la empresa privada, sino también al gobierno en muchos campos y sectores de la economía nacional y de todos los campos. Claro. Lo que más pierde el país, hasta en algunos políticos, lo que más pierde el país creo que es la confianza, ¿verdad? La confianza que cuesta ganarla, pero que es bien fácil de perderla. Y esa confianza con la que el gobierno no ha podido atraer inversiones en 9 años y no se ha reactivado la economía y sectores de la población que han estado como aislados, pues esa es la que todavía se pierde y se daña más, ¿verdad? Y es por eso, y ahí comparto en razón los sentimientos de algunos países amigos, como el caso de Estados Unidos, que yo en mis 40 y tantos años de historia, por decirlo así, jamás he oído esa dureza con la que Estados Unidos dice que va a reevaluar las relaciones con El Salvador. Bueno, yo creo que ese es un factor subsecuente de lo cual ya lo vamos a analizar. A ver, regresemos un poco. ¿Qué portamos? Porque alguien de ustedes decía de que negocios con China popular se hacen. Siempre y creo que en un 80% los empresarios hacen negocios con China popular, ¿sí? Con empresas de China popular. Se compra producto en China. Compran producto en China. ¿Cuál podría ser la variable entonces en todo esto, no? O sea, al final lo que se está de alguna manera es dándole todavía legitimidad a lo que ahí en secreto se conoce que los empresarios importan, ¿no? Yo creo que debemos de propender porque ese mercado de verdad se abra para nuestros productos. Okay. Y para beneficio con cláusulas, con términos. Con cláusulas específicas que nos beneficien en términos, por ejemplo, de empleo, en términos de protección arancelaria para los productos nuestros que llegan allá. Se trata de que en este momento, por ejemplo, el rubro agroindustrial, el azúcar, para puntualizar, tiene una excelente comercialización en China, pero actualmente está pagando el 50% de arancel. Y recientemente ya se pronunciaron de que en muy corto tiempo van a pagar el 95% de arancel los azucareros. Eso es grave, eso es serio. Además de que no hay cuota, ¿cuál era la ventaja que se tenía con el mercado taiwanés? Ahora, lo que sí hay que reconocer que el mercado es más grande. Por supuesto, entonces podemos incluso enviar más azúcar, más productos. Café es muy poco lo que llega a China. Hay otros productos como la tilapia, por ejemplo, que llegan por allá, pero tenemos cualquier otra cantidad de productos que bajo condiciones preferenciales podrían crecer en nuestras exportaciones para allá. Yo creo que el intercambio debe de favorecernos y no solamente firmar en términos diplomáticos, sino que buscar el éxito comercial. No podemos seguir pensando en que se cerró una de nuestras alternativas en el mercado internacional, cual fue el mercado de Taiwán, y no debemos de pensar en las promesas de la compensación que se dice va a hacer China comprando lo que le vendíamos a Taiwán. La idea es en verdad vender más a Taiwán, a la República Popular de China, y que no solo lleguemos a la compensación de lo que se le vendía a Taiwán, porque entonces nuestra economía no crece, nuestras exportaciones no crecen. A ver, tengo acá una lámina que nos está colocando y poniendo en una mejor perspectiva sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Ahí tenemos una variable de lo que es el término referencial de Taiwán, con una población obviamente menor que la de China, ¿verdad? Mientras que en China tenemos, ¿cuánto? Tenemos una casi 1.400 millones. Sí. De habitantes, ¿no? Un PIB que indudablemente es mayor. Claro. Exportaciones de El Salvador, estamos hablando de 81 millones. Ese dato es el de este año, de lo que va de este año. De este año. Históricamente ha sido menos. Cabe destacar que es la segunda economía mundial. Y ese dato de la segunda economía mundial y que va a ser la primera economía del mundo en muy pocos años, que es cierto, ¿verdad? Que es un hecho también que no se puede negar.
eso no nos da garantía para las exportaciones salvadoreñas de que pudiéramos tener un acceso y un éxito con nuestras exportaciones. Fíjate que nosotros tenemos tratados acá en la región, con México, por ejemplo. Tenemos un tratado desde hace años. A ver, ¿cuál con es una economía, verdad, que es relativamente grande, con una historia y dijéramos datos compartidos de la misma historia, hablamos el mismo idioma, estamos cerca, etcétera, etcétera. Pudiéramos decir que tenemos los mismos gustos, tenemos la misma zona horaria, hay logística directa, fácil como para accesar al mercado. Y el crecimiento de las exportaciones con el tratado no ha sido sustancial, han sido pequeños, han sido mínimos, ¿verdad? Entonces, el tamaño de una economía no determina el éxito de las exportaciones. Lo que determina el éxito de las exportaciones es que las economías sean complementarias. Bueno, y la creatividad y la apuesta a la creatividad, ¿no? En el caso de China, solo para ponerte un ejemplo, el 80% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos son textiles y confección, y China es textilero. O sea, ahí tendríamos ya una rivalidad, ya tendríamos que excluirnos, si hacemos un tratado tendríamos que excluirnos en esa parte. Y así cada uno de los rubros. Entonces China, por ser más grande, no es que por ser más grande va a darnos oportunidades, es al contrario. Nosotros tenemos que buscar los pares con los que tenemos que hacer negocios en función de nuestra oferta exportable, que pueda tener éxito nuestra oferta exportable. Y para eso se necesitan economías que se complementen, que yo puedo traer algo de allá, pero que yo también pueda mandar algo para allá. Pero si solo va a ser de que vamos a traer 1.400 millones y le vamos a exportar 17 o 20 millones, que es lo que históricamente hemos venido exportando, entonces va a ser difícil. Perdón, Neto, quiero acotar algo complementario respecto a los parámetros que se escuchan en los medios, lo que se lee en los periódicos. Y aquí dicen, El Salvador dejó de ser uno de los 18, 19 países que apoyaban a Taiwán. Taiwán solo se queda con 17 aliados y somos parte de los 170 y no sé cuántos países con que tiene relaciones China, y China es la segunda economía. Pero los argumentos reales para ellos son los que está dando el colega Marvin de Coexport. A mí no me interesa ser el número 177 o que la otra sea la segunda economía mundial o que el otro se quedó solo con 17 aliados. A mí lo que me interesa es la economía salvadoreña, que participe en el mundo comercial con ventajas que favorezcan nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro empleo, nuestra economía en general. Pero esos parámetros de que, mira, que va a ser la segunda economía, no, si nosotros debemos de tener negocios con cualquier país que nos favorezca. No es un factor importante desde el punto de vista de una proyección de país, como lo decía un profesor de política global de la Universidad de California en San Diego, que decía, China será la máxima potencia económica mundial alrededor del año 2030. No solo es ese un referencial, mucha gente lo dice. Sí, digo, claro, muchos conocedores. Sí. Estados Unidos es su principal socio. Sí. Como son los tamaños de las economías, son complementarios, ¿verdad? Pero en el caso nuestro es un país chiquito, alguien un país me decía, pequeño, sí, pero es que entre reyes se entiende. Exacto. Se respetan. Y lo que sucede ahorita del caso, como para analizarlo un poco con la gravedad y lo que puede ser de complicado para el país, es que este rompimiento con Taiwán y establecimiento de relaciones diplomáticas con China popular se da en el entorno en que Estados Unidos y China libran una batalla comercial o una guerra comercial, ¿verdad? Entre ellos, por la hegemonía en el mundo debido al expansionismo chino. Claro. Entonces, ahí también como que el momento no fue muy oportuno de parte del gobierno. Me decía, entramos a la Guerra Fría siendo unos actores sin necesidad. No había mucha. Entonces creo que esa parte ahí nos pone a todos en una condición desfavorable, ¿verdad? Porque es como un pleito que no es de nosotros. Y entramos a establecer relaciones diplomáticas con China en ese momento tan difícil. ¿No nos coloca a nosotros como país a la vanguardia, al igual que Costa Rica, al igual que Panamá, que ya tienen experiencia de aperturar sus relaciones no solo políticas, sino que también económicas? Bueno, decir que nos coloca a la vanguardia, yo no lo diría si no conociera la... Países del norte, me refiero yo al tema de países del norte que obviamente salen ahora a discusión a partir de toda la cooperación que Estados Unidos entonces estaba dando
y que ya vamos a hablar de Estados Unidos, que dice vamos a poner un poco de atención a esto, esperamos que de alguna manera no salgan afectados por toda la cooperación para el Triángulo del Norte, ¿no? Mire, y Alianza para la Prosperidad, Beto, y otros programas que hay. Yo creo que cuando las dos potencias, y voy a hablar de una forma coloquial, se pelean por nosotros, es porque algún valor tenemos. Lastimosamente es el valor, o por lo que se nos ha evaluado, no lo conocemos realmente. Parece que hay cosas de trasfondo que implican algo no necesariamente comercial, sino que trascienden a lo geopolítico. Y es por eso que hablábamos de que se nos está usando y se nos está introduciendo en una nueva guerra fría, en este momento de carácter comercial, que ojalá no derivase en algo más dramático para el mundo. Pero precisamente si hay un interés de Estados Unidos y hay un interés de China, aquí mi llamado para la embajada y aquí mi llamado para los chinos. Nosotros queremos condiciones dignas, nosotros queremos condiciones de trabajo que favorezcan a la población. Nosotros queremos crecer, nosotros queremos desarrollo. Si a mí me hacen promesas para firmar una relación diplomática, pues que se cumplan y tengo el derecho de poner mis condiciones. Esas condiciones, para que el gobierno las ponga, debieron haber sido consultadas con nosotros, que somos los actores y prácticamente los que alimentan la economía del país. A ver, ¿de qué manera pudo haber sido esta transición de beneficio mutuo para sectores como ustedes, que son ejes fundamentales en la economía? ¿Debió haberse hecho una consulta pertinente? Mire, yo creo, o ajustes necesarios en ese, digamos, ya abierto camino de negociación que tienen algunos empresarios? Mire, yo creo que es importante mencionar algo. Antes de que todo esto comenzara, debió haberse hecho al menos una consulta a las principales gremiales del país. Número uno. Número dos, ¿quién sino el Ministerio de Economía conoce del impacto que puede darse en este caso? Yo creo que la mejor contraparte que podemos tener es nuestra amiga, la ministra Luz Estrella, y es quien mejor pudo asesorar al presidente de la República para que tomara esta decisión. Y hay otra... Perdón. Y hay otra cosa también, que quierase o no, con relaciones o sin relaciones, ya China nos exporta una cantidad, ya tú bien has dicho, ¿verdad? Son casi 1.400 millones de dólares que importamos desde China, de las cuales no teníamos necesidad de establecer relaciones diplomáticas, sino que continuarlas. Ahora que se van a potenciar más, que es probable que se abran oportunidades para la exportación, pues todo eso está incierto. Todo eso habrá que verse y nosotros le damos el beneficio de la duda a que realmente pase. Me he dado a la tarea como periodista de indagar un poco más cuál ha sido la experiencia o el resultado que ha tenido países cercanos como Costa Rica frente a esas relaciones. Costa Rica algunos economistas, que me cuesta citarlos ahora, sostienen de que no ha sido digamos, el gran resultado que se ha obtenido, pero ha beneficiado un poco, ¿no? O sea, la expectativa no es grande. Sí, pero es mínima, pero no quita ni pone, pero al final lo estoy resumiendo así, perdónenme un poco el lenguaje más entendible que estoy queriendo ocupar para... Sí, en el caso de Costa Rica que tú estás mencionando, lo que yo tengo conocimiento es que ya varios años después porque Costa Rica fue el primero que aperturó relaciones diplomáticas con China, pues tampoco ha tenido como un despegue grande, profundo de las exportaciones, sino que al contrario se han mantenido y en algunos años han bajado. Tampoco Panamá. En el caso de Panamá está negociando un TLC, está en su segunda ronda de negociación con China. Pero Panamá obedece a otros intereses porque son más logísticos. Acordate que toda la carga por el canal de Panamá, el principal usuario es China. El simple hecho de conectar Asia con Panamá, un vuelo directo, les favorece, ¿verdad? Pero nosotros no. Ahí ese es el punto. Sí, entonces aquí diferentes. Creemos que hay más intereses geopolíticos que otra cosa. Chafik Handal decía, el país se está encauzando dentro de la tendencia mundial de desarrollo económico al establecer relaciones con China. Lo decía recientemente en una entrevista acá con este servidor. Vamos a la pausa.
¿Quieren ustedes información de tráfico? Con muchísimo gusto y gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vamos a la pausa. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a mantener la limpieza al interior del motor y un mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces hasta el sector de la calle San Antonio Abad, de oriente a occidente, en la zona del Monumento a la Constitución. Allá al fondo usted puede apreciar cómo está esta importante zona que conecta a muchos que ingresan de la zona norte de la capital del país y por supuesto aquellos que se desplazan de oriente a poniente, subiendo hacia el redondel La Constitución, el Monumento a la Constitución y por supuesto la calle San Antonio Abad. Así está el tráfico a esta hora para que usted plenamente identifique las mejores condiciones de desplazamiento en una importante zona como lo es esta que estamos viendo a esta hora de la mañana. Elevémonos un poco para conocer cómo está el clima, pues se anuncian lluvias para las próximas horas. Mucho cuidado a usted, sobre todo por la permanente y constante lluvias que han estado dominando el territorio nacional. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a maximizar la economía en cada galón. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en un análisis pertinente sobre la opinión que tienen el sector industrial, el sector exportador del país, frente a este tema que ha venido ocupando la discusión en los últimos días. ¿Qué beneficios va a obtener el país frente a esta apertura de relaciones con China popular, dejando a un lado a China-Taiwán? Resumiendo un poco, hay dos tipos de análisis en esto. Uno que es el comercial, de negocios, que es el que hemos hablado, y está el político. Estados Unidos viene hoy y deja entrever que podrían haber implicaciones a raíz de esta, digamos, modalidad de cambio que ha efectuado en materia de diplomática el país con China, Taiwán. ¿Cómo de alguna manera ustedes creen que se le puede sacar este provecho haciendo un comparativo con la experiencia que ha tenido, y lo hablábamos anteriormente, con el caso de Costa Rica y Panamá, por ejemplo? Bueno, yo creo que en ese sentido... Porque tenemos de por medio tenemos, don Eduardo, un puerto de la Unión Centroamericana que ha estado tirado, abandonado, en el oriente del país. Ahora la expectativa es que puede venir una empresa china y puede ponerlo a trabajar. Ese es el tema precisamente que nos hace pensar en que lo comercial puede llegar a convertirse en un tema geopolítico. Qué bien que se active el puerto, pero no a cualquier costo. O sea, debe de existir algún nivel de condiciones específicas y que no esté atado a las zonas económicas especiales o a los beneficios geopolíticos que China pueda tener. Fíjese usted qué casualidad. Los señores de China ya están manejando como si fuesen filipinos, porque los dueños que aparecen del puerto Cortés allá en Honduras, se dice que es una empresa filipina, pero investigando un poquito nos dimos cuenta que los propietarios son chinos. Qué casualidad que ya se está construyendo por parte de Honduras una carretera de 4 carriles desde allá hasta la frontera nuestra, casualmente por el lado de Oriente. Están acá la empresa esta Pacific, algo, Asia Pacific.
interesada en en comprar 160 manzanas. en 160 manzanas. Extraportuarias. Hay interesados en comprar la isla Perico con la misma nacionalidad. Las zonas económicas parecen haber sido diseñadas, por lo menos en lo que hasta ahora tenemos conocimiento, cual camisa a la medida para el inversionista chino que quiera venir a nuestro país. No fue diseñada para que los salvadoreños inversionistas puedan llegar ahí, todo lo contrario, es para que no sean elegibles. Esa es una buena pregunta, yo se la hice también a la ministra y me dijo que no estaba exclusivamente abierta para nosotros ellos. Nosotros hemos hecho un estudio en ese sentido y está claro en términos de que de elegibilidad, los salvadoreños que alguna vez han tributado en el Ministerio de Hacienda no pueden ser inversionistas en las zonas económicas especiales. Se lee también ahí de que todos los inversionistas que han gozado de beneficios en instancias aduaneras, dígase zonas francas o lo que sea, no tampoco son elegibles para estar en esas zonas económicas especiales. Entonces, eso es muy delicado. ¿Para quién estamos preparando esas zonas especiales? Entonces, como puede ver en este muy concentrado resumen que le he hecho, todo apunta a beneficios, a beneficio no para el país, sino que para el que viene y a costa de todos nosotros. Se dice que ellos vienen, inclusive a veces no usan la mano de obra nuestra, tienen la intención inclusive de como condición modificar nuestro código de trabajo para cambiar la cláusula famosa del 80-20, y eso sí es delicado. Yo creo que la apertura de este tipo de relaciones debe de implicar beneficios, por ejemplo, para el empleo. Aquí por un lado cacareamos que queremos empleo, que queremos crecimiento, pero estas son las oportunidades que debemos de aprovechar para que de verdad se genere empleo en el país. Okay. Yo tal vez ahí solo quisiera acotar algo con respecto a lo político que tú mencionabas, y es que si bien es cierto, el hecho concreto y real que se ha dado a partir del lunes anterior es que se rompió con Taiwán y se aperturó relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Ese es el hecho concreto y que afecta en la geopolítica. Pero aparte de eso, sentimos nosotros en Coexpor y en las diferentes gremiales que el gobierno y el partido de gobierno está utilizando esto como para generar una expectativa mayor realmente de lo que puede estar pasando. Esperanzadora. Aquella como una ilusión de la fábrica de empleos que nunca vino en el tiempo de Funes, ¿verdad? Como aquellos negocios que se iban a hacer con Venezuela que tampoco nunca aparecieron, y ahora resulta que porque se ha hecho relaciones diplomáticas con China, se va a reactivar el puerto, van a haber zonas económicas especiales, aquí va a haber empleo, van a poner fábricas, van a poner parques acuáticos, va a haber Disneylandia, va a poner una parte ahí en La Unión o en el Cuco, en fin. Entonces se está generando una expectativa que creo yo, que creemos nosotros que va más allá de lo que realmente está en el fondo. ¿Cómo se cuidan? Fíjense bien la pregunta un poco que voy a plantearle. ¿Cómo se cuidan ustedes, los empresarios, no ser arrastrado por ese debate político que ahora cierne sobre alrededor de este acuerdo de El Salvador con China Popular? ¿Cómo se cuidan de no caer en ese debate? ¿O es implícito todo esto? Bueno, nosotros estamos esperando las declaraciones oficiales, ya ayer comenzaron, ¿verdad? Ayer el canciller estuvo dando declaraciones en la comisión de política, creo, sí, la comisión política de la Asamblea. Y tengo entendido que la señora ministra de Economía se va a reunir con nosotros a irnos explicando. También tengo entendido que ya se reunió con un sector, con la asociación azucarera, se reunieron ayer y esperamos los demás sectores que vayamos recibiendo la información. Porque todo estaba, como te decía, en el campo de las especulaciones y de las posibilidades. Neto, sí. sigue. ¿Cómo de alguna manera evitan caer en ese debate político, ¿no? Porque hay un debate político. Hay un debate político, pero nosotros, ¿cómo podemos intervenir si no tenemos información del tema? ¿Cómo podemos participar si no conocemos las condiciones en que esto se negoció?
Sabemos que Costa Rica recibió un estadio gratis. Digamos, ¿y El Salvador qué va a recibir? ¿Lo va a recibir El Salvador como país o lo va a recibir un partido? Ahí es donde viene el debate. O sea, yo quisiera conocer en concreto el protocolo que se firmó en ese sentido, pero no lo conocemos. Todos los países han tenido una contraparte y se llega a conocer, ya lo comentaban ustedes antes, de Panamá, de Dominicana, menciono yo lo de Costa Rica, pero vamos allá, ¿y qué es lo que El Salvador va a recibir? Concretamente, no me vengan con promesas como las que dijo ayer el canciller, de que es que nos van a dar un gran apoyo en energías renovables y las becas y no sé qué. Concretamente, ¿cuántas becas? Concretamente, ¿cuántas plantas de paneles solares van a estar aquí? ¿En qué tiempo lo van a hacer? Porque si entramos en esa constante de análisis de política, hay quienes sostienen de que si no hay en estos próximos 6 o 7 meses un hecho que trascienda concreto de esa relación, el costo político electoral va a ser fatal para el partido en gobierno. Bueno, por ahora debería el ministro o la ministra de Economía, el canciller, visitar las gremiales para poder decirle, miren, estos son los términos. Y hubiese sido previo también, ¿verdad? Asesoría gratis. Yo creo que hay la buena intención de la ministra en ese sentido de acercarse. Yo creo que eso es bueno. Hubiera sido mejor si hubiera sido previo. ¿Qué piensan ustedes de Moody's? Que es una calificadora de riesgo. Es una calificadora, una agencia de medición de riesgo que de alguna manera, frente a esta decisión del gobierno salvadoreño de establecer relaciones con China popular, sostiene, y lo publican colegas del periódico La Prensa Gráfica, Moody's, China mejora la oportunidad de negocios para El Salvador. ¿Qué piensan? Ahí lo que está poniendo en sí la calificadora de riesgo es que el país tiene un sobreendeudamiento y que debido a eso le es dificultoso obtener créditos. Entonces, con lo que está haciendo con China, se abre una posibilidad de financiamiento con China. Pero lo que especifica bien es que El Salvador debe regular su gasto, porque si no lo regula, aunque tenga más préstamos y tenga fuentes de financiamiento, lo que va a hacer es que el país va a estar cada vez más endeudado y va a ser más difícil pagar. Eso es como cuando tú tienes ya tus tarjetas topadas y por allá sale alguien que presta, ¿verdad? Porque te hiciste amigo de alguien que en esa condición, entonces algo así le está pasando al país. Y Moody's lo recalca ahí, lo retrata como un analista que es de calificadora de riesgo. La iniciativa china esta de One Belt, One Road se llama, habla del financiamiento que el país puede obtener para infraestructura y de las opciones que ahora se expanden en el largo plazo para inversión. Pero también señala que seguirá existiendo riesgo crediticio en el país precisamente por lo que decía Marvin en términos del excesivo endeudamiento al que ha llegado el país. Nosotros estamos por llegar el otro año a momentos que debemos de pensarlo bien en términos de austeridad, de reducción del gasto, del congelamiento de algún tipo de gastos, tal como lo señalaba Fusades el día de ayer, porque no va a ser fácil la situación económica que viene para los próximos 24 meses. Entonces, cuando Moody's dice eso, Moody's habla y se refiere a una opción que tiene El Salvador, y qué bueno, dice Moody's, pero también tiene Moody's sus reservas en términos del riesgo crediticio. Sí, recuérdate además que los entes financieros siempre son los que ponen las condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿con qué condiciones son las que se le va a prestar a El Salvador, ¿verdad? A ver, tengo acá la declaración que hiciera el canciller el día de ayer, parte de las declaraciones. Fue un emplazamiento el que estaban haciendo los diputados frente a esa visita que hacía el canciller hacia la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Una pregunta acá, ¿cuál es la opinión de ustedes frente a empresarios que sí ya están haciendo negocios y lo que vendrían de alguna manera es a legitimarle las actividades que tienen con empresas chinas? Pregunta. No, a nosotros no nos causa ninguna sorpresa, si eso está ocurriendo desde hace más de 20 años.
La mayoría. Eso yo creo que es un uso morboso de las relaciones comerciales existentes desde hace más de 2 décadas. Sí, es que ahí hay que recordarse que China compra todos los commodities en el mundo. Por ejemplo, a Perú le compra el cobre, le compra el cacao, le compra todos los commodities, los transforma en sus plantas industriales, los procesa y los envía en productos terminados o en materias primas para estos mercados. Tengo este Así dato que del Banco Central, mira. las Marvin. exportaciones salvadoreñas a China de enero a mayo del 2018 son exactamente ese valor, aun cuando los años anteriores han sido menores los valores, han andado por 17, 30. O sea, ha incrementado. Entonces, ahorita en Producto este del semestre ha sido incrementado por exportaciones extraordinarias de azúcar. Vamos a verlo entonces ahora con esta nueva apertura. Sí. ¿Por qué solo en el país, pregunta alguien, suceden estas, digamos, demandas, acusaciones, señalamientos al gobierno? Estados Unidos, el presidente Trump acaba de excluir a Canadá de un acuerdo muy cercano para sustituir el Tratado de Libre Comercio con México. Es que cada quien, mire, Ese es un cada punto quien bien toma, importante. cada quien toma sus decisiones en función de sus condiciones. La condición del país no es una condición como la de los Estados Unidos. Cuando nos dicen, miren, es que Estados Unidos tiene relaciones con China desde tal fecha, desde el 79. Son condiciones diferentes, se dan en entornos diferentes. Entonces la condición del país es una economía pequeña, somos una economía pequeña con una oferta exportable limitada. Entonces lo que andamos buscando son mercados que nos propicien la entrada de beneficios arancelarios a los mercados para poder lograr desarrollar las exportaciones. Somos 96% de las exportaciones manufactura, La industria. es industria. La industria. Entonces, nosotros somos manufactureros, nosotros no vendemos materias primas, aquí no hay petróleo, no sé, a menos que en esa zona suroriental del país tal vez hayan yacimientos de gas o de petróleo, pero el país lo que exporta principalmente son productos manufacturados. Hablando de los necesitamos beneficios. economías donde podamos ser complementarios. Hablando de los beneficios, más de alguien, recuerdo que se habló sobre inversiones en materia energéticas en este nuevo escenario. Ustedes acaban de tener un importante evento regional. Quiero felicitarlos porque me parece que este tipo de eventos coloca al país sobre la base de discusiones tan importantes como es el tema de la sostenibilidad en términos de energía para países como el nuestro. Mire, realizamos ese evento que nos dejó sorprendidos verdaderamente, un nivel superlativo en términos cualitativos. La presencia de conferencistas internacionales enriqueció muchísimo. Ya el evento empieza a salir de la región, que es lo importante, y haber contado con gente de los 5 continentes participando, yo creo que es importante. Ahora, cuando hablamos de energía, precisamente, relacionado con esto del COREN, del 5º COREN que realizamos, y en este aspecto de la charla que tenemos esta mañana, el canciller, se refería ayer en las explicaciones que daba de que existirían inversiones chinas en el campo energético. Yo creo que hay que puntualizar cuáles son. Yo creo que hay que decirnos, en esencia, miren, lo que firmamos en el área energética fue esto. Miren, en todo lo que es la apertura de las relaciones, vamos a llegar a una negociación de lo comercial y por ese lado vamos a favorecer al sector azucarero, ya no vamos a tasarlos con ese 95% que entra en vigencia en este mes de agosto, vamos a favorecerles con una mayor cuota, vamos a trabajar con el café, no sé, o sea, queremos conocer puntualmente qué es lo que va a suceder con eso. Seguramente vamos a darle más seguimiento a todo lo que venga por delante. Insisto, creo que previo a la culminación de un proceso de gestión de gobierno, es importante ver cómo se va a capitalizar este cambio que ha habido, ¿eh? Hay un detalle importante. Brevemente, porque ya se nos fue el tiempo. Brevemente. Nosotros gozábamos de 2 alternativas de exportación, como son China y Taiwán. Ellos se pelearon. ¿Y por qué ellos se pelearon? Porque esos 2 hermanos se separan, nos obligan a nosotros a cerrar un mercado. Una de esas alternativas que tenemos se cierra y nos dicen que China nos lo va a compensar.
hay que esperar eso y todavía después más espera para poder crecer con el mercado. Bueno, gracias Marvin por habernos Gracias, acompañado. y tal vez el mensaje adicional y final es esperar de las autoridades, en este caso de la ministra de Economía, que nos visite y que si el país, si el gobierno tiene la intención de establecer un tratado de libre comercio con China, pues que lo podamos discutir ampliamente y que aquellos sectores sensibles de la economía que puedan verse afectados en una relación comercial con China puedan excluirse. Bueno, gracias, les agradezco que me hayan acompañado esta mañana y sobre todo para conocer de cerca un poco la opinión que tienen ustedes frente a estas, digamos, nuevas versiones que hay en las que el gobierno sostiene que es de beneficio para el país, pero sectores como ustedes que demandan un poco más de transparencia en cuanto a cuál es el protocolo que se ha firmado para esto. Gracias, Marvin. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a una pausa y por supuesto también con más tráfico gracias a Texaco con Tecron. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a mantener la limpieza al interior del motor y un mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora nuevamente por este sector donde hemos andado sobrevolando, el sector del Boulevard Constitución, el monumento a la Constitución. Vamos ahora de norte a sur, si no mal no recuerdo, ¿no? Vamos de norte a sur. Vamos a conectarlo. Ahí hay un poco de tráfico, miren, ahí hay un poco de tráfico en el túnel que nos lleva hacia la conexión entre el semáforo de la avenida Sisimiles. Es importante, y lo voy a decir porque soy usuario de esa zona, cuando colocan desde temprano policías de tránsito para poder obviar la luz verde, se logra descongestionar esa zona. Cuando no colocan, se está supeditado a la luz del semáforo y se hace este congestionamiento. Ojo, autoridades, háganlo. Gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a maximizar la economía en cada galón. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y tal como lo anunciamos, en la segunda parte me acompaña el doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano, secretario de la Junta Directiva y miembro de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, donde el día de ayer, por cierto, estuvo el canciller de la República dando aclaraciones con relación a esta decisión del gobierno salvadoreño de abrir relaciones con China Popular. Gracias por acompañarnos, Rodolfo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Neto. Gracias, Rodolfo. Hubo una reunión, hubo una convocatoria. El canciller de la República tuvo que enfrentarse a los cuestionamientos ayer en la Comisión Política. Tú eres miembro de la Comisión Política. A ver, cuéntame, ¿cuál fue la impresión y cuál es tu lectura o resultado de esta conversación que hubo? Bueno, primero, todo lo que tuvo que ver en torno a la ruptura de las relaciones con Taiwán y apertura con la República de China Popular, a juicio nuestro, trasciende a lo que es estrictamente relaciones diplomáticas y comerciales. Y nos habría generado un impacto, y es que la relación con China-Taiwán ha sido una relación entrañable de apoyo por varias generaciones aquí en nuestro país, y todos conocemos historias más cercanas o más distantes, pero historias reales de personas que, pues emprendedoras, que recibieron muchísimo respaldo por parte de China-Taiwán. Y para nosotros esa relación no se puede borrar. Es una relación que ya viene de larga data, y de pronto se firma un instrumento con China Popular desconociendo la República de Taiwán, como que si la relación nuestra no hubiese existido por tantos años, porque en el documento de entendimiento, pues que ayer nos lo repartieron a la Comisión Política, justamente lo que firmó el canciller de El Salvador fue: y reconocemos a
China Popular como una república de la cual es parte Taiwán. O sea, como que si nunca habría tenido la connotación de república. Como que es lo que ellos siempre andan buscando, el desconocimiento. Sí, pero eso no se puede borrar. Sí. En el caso nuestro, particularmente en el caso de El Salvador, no se puede borrar. Y por eso es que para nosotros, pues Taiwán siempre va a ser, como lo dijimos en alguna oportunidad, nuestro embajador en el Pacífico, y nosotros en El Salvador siempre vamos a seguir siendo el embajador de Taiwán en Centroamérica. Es decir, así nos hemos visto por muchos años, y repito, ahí hay factores de lealtad, de hermandad, que no se pueden borrar con la firma de un protocolo por un gobierno en un momento determinado. ¿Este protocolo de firma que hubo terminó convenciendo a ustedes como diputados que han estado pidiendo claridad en este? Es muy difícil que la comunidad política quede satisfecha, pero también uno tiene que atender que constitucionalmente es una atribución del presidente de la República dirigir las relaciones exteriores. Claro que a partir de ahorita ya no pueden haber discrecionalidades, ya no pueden haber cosas que no se conozcan. Si tuvo que recurrir el gobierno a un periodo de prudencia, de discreción, en lo que estaban estableciendo estas relaciones nuevas y cerrando las anteriores, que pues nosotros insistimos no compartimos, pues si el gobierno lo hizo, a partir de ahorita no pueden haber misterios. Claro. Y de eso se trató en la reunión ayer con la Comisión Política. Despejar dudas, pero también ver el compromiso que ellos asumen. Exactamente, tratar de despejar dudas. Para el caso nuestro, yo habría hecho dos preguntas al canciller. La primera es que si en esa decisión habrían considerado las repercusiones con el sitio donde vive la tercera parte de nuestra población, es decir, porque prácticamente nos están arrastrando, y hay que decirlo así porque es verdad, a un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Y ya sufrimos y vivimos guerras que no fueron enteramente nuestras, y no es el diablo que nos meten otra vez en un conflicto que no es nuestro. De tal manera de que esa fue una de mis preguntas. La otra pregunta que hice era en torno a la situación insular, al Golfo de Fonseca, al Puerto Cutuco. Si habrían mediado compromisos de darles alguna facilidad, algún compromiso en cuanto a brindarles seguridades o certidumbres, de darles a ellos la concesión. Cederles territorio que de alguna manera ponga en desventaja, digamos, en materia de seguridad nacional del país. Esa era la pregunta. Es correcto. Y ambas preguntas fueron contestadas. La primera, pues haciendo ver que no habían condicionantes en el establecimiento de relaciones exteriores con otros países. Sí. Sin embargo, pues mi inquietud es lo que encerraba la pregunta. Okay. ¿Te y esa inquietud sigue ahí. Okay. Yo creo de que no se consideró a profundidad las repercusiones que puedan haber con respecto al futuro por tensiones geopolíticas que se puedan crear. Con todo lo que nosotros tenemos como candado es que la Asamblea Legislativa es la llamada a calificar, a autorizar cualquier concesión que se quiera otorgar ahí en el Puerto Cutuco. Como diciendo, este es el filtro que nosotros tenemos como Estado en los check and balance con el Ejecutivo. El Ejecutivo podría tener alguna intención, si al caso han generado un compromiso que nosotros no conocemos, pues la llave para evitar que ese compromiso pueda afectar los intereses del país es la Asamblea Legislativa. Desde luego que conforme a la Constitución, cualquier concesión tendría que pasar a ser autorizada por la Asamblea Legislativa. A ver, ¿era una interpelación como en algún momento surge esa voz, o era un momento en la que él era invitado a explicar en qué consistía entonces? ¿Cuál es la diferencia? En términos prácticos fue una cuasi interpelación, ¿no? La interpelación se va al Pleno Legislativo y el Pleno Legislativo interactúa bajo ciertas reglas protocolarias según el reglamento interior, pero no hubo votos en la petición de interpelarlo, pero sí hubo votos para que en la Comisión Política, como suele ocurrir, que las comisiones pues, llaman, invitan a distintos funcionarios para clarificar cosas, intercambiar inquietudes, y en ese contexto, como un invitado a la Comisión Política es que concurrió el día de ayer, por cierto, acompañado de otros funcionarios de gobierno.
llegaron, creo que un par de ministros y un par de viceministros acompañándole. A ver, paralelo a eso también otros partidos o representantes de partido como René Portillo Cuadra escribió que el único, de alguna manera, la duda que también ahí había era precisamente por la denuncia que habían hecho los funcionarios chinos de Taiwán Sí. frente a la solicitud o la exigencia de un canje financiero de parte de Taiwán para poder continuar con esas relaciones. ¿Qué es lo que quedó en el espectro de la discusión? Él negó, el canciller negó en forma contundente que hubiera dinero de por medio. Es decir, que las denuncias que se han conocido por parte de personeros de China-Taiwán, representantes incluso de alto nivel de China-Taiwán, es que habrían mediado requerimientos económicos a Taiwán para poder continuar con su relación y que al no haber sido satisfecha esa solicitud, pues sobrevino la ruptura. Él negó, el canciller negó rotundamente estas versiones. Y te queda aquello de que pues no hay que creer, pero tampoco hay que dejar de creer. Que la duda está sembrada porque no puedes dudar también, por un lado, de la honorabilidad de determinados funcionarios y pues estás confrontando la honorabilidad de los funcionarios de otro país con la honorabilidad de los funcionarios tuyos. Entonces estás ahí en una encrucijada, pero por eso, a partir de ahora, pues todos los ojos estarán puestos en qué es lo que viene, qué es lo que hace Cancillería, qué es lo que hace CEPA, y francamente, bueno, para el caso, las mismas dudas que veníamos nosotros teniendo provocaron que generáramos barreras legales para evitar que estados extranjeros vengan a comprar territorio insular. Eso fue aprobado por la Asamblea Legislativa. ¿Eso es legal? ¿Tú que eres abogado? Te hago esa pregunta porque alguien me decía ayer, Ernesto, se está cometiendo un gravísimo atropello al derecho de la propiedad privada. Bueno, me lo decía también Chafik Handa, ¿no? Bueno, ahí pueden haber intereses creados. Y Chafik, claro, pero me lo decía también otro abogado en una discusión. No. Pongamos las cosas en perspectiva. Chafik es tan abogado como yo astronauta. Sí. No. Así me hablas de eso cuando regresemos porque me están pidiendo una pausa y nos quedamos ahí en la expectativa. Ese es un punto bien importante. Y el proponente de la reforma fui yo. Exactamente. Así, soy abogado y lo estudié muy bien antes de presentarlo, como lo suelo hacer antes de presentar una iniciativa. Claro, no es así nomás. No es así nomás. No es un invento. Me vas a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros acá conversando con el doctor Rodolfo Parker. Aparte de eso, es un abogado de la República. Y nos habíamos quedado en el anterior bloque analizando el tema de haber prohibido que estados extranjeros, para que resumir, estados extranjeros compren terrenos insulares, como islas, islotes. Las islas del Golfo. Las islas del Golfo. Sí. Alguien por ahí me decía que eso era una violación al derecho de la propiedad privada. Tú eres abogado, tú hiciste la iniciativa, cuéntame cuál es el fundamento jurídico por lo cual la Asamblea prohibió esta cuestión. Rodolfo. Simple y llano. De lo que se trata es de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. La gran mayoría de estados tienen barreras legales en defensa justamente del ejercicio de su soberanía y de su integridad territorial. Nosotros en El Salvador no tenemos ninguna, antes de esta reforma, que espero que no veten. Espero yo que no veten. Sí, ya vamos a hablar de eso. Pero antes de esta reforma, El Salvador no tiene ninguna barrera. Quiere decir que incluso estados vecinos, para que se entienda, podrían venir y comprar cualquier isla en el Golfo. Aún los estados vecinos. Si tú te vas a países como Honduras, tienen barreras legales en protección a su soberanía y a su integridad territorial. Aquí puede venir cualquier estado y comprar, por ejemplo, el sitio donde estás, este predio, y ser parte del estado extranjero. Ahí no hay problema, porque aquí no va a ponerse en riesgo la soberanía y la integridad del territorio. Pero si ya estamos hablando de las islas,
que además tienen aquel efecto de las 200 millas marinas, entonces ya estás hablando de otras cosas. Y si encima hay un puerto ahí que puede servir de atracadero, que puede servir en un momento dado para instalar una base militar, ya son otros 20 pesos. De tal manera de que no es el interés particular el que priva sobre el interés general, es el interés general el que priva sobre el interés particular, y aquí estamos hablando de soberanía y de territorio. De tal manera que los fundamentos jurídicos son también de orden constitucional para haber impulsado esta reforma. Está en proceso de formación de ley. Veremos si es observada, si eventualmente vetada. Lo que yo sí puedo, pues, para registro decir, es que el FMLN no acompañó, y creo que Gana tampoco, no acompañaron esta reforma. Bueno, parte de las argumentaciones eran lo que yo te expresaba, que tenían sus dudas con relación a eso. Voy a pedirle al productor que se me puede poner una imagen de Google, ¿verdad?, para podernos ubicar de lo que estamos hablando con relación a estas islas del Golfo, a estos islotes. Precisamente parte de las argumentaciones eran esas, o sea, un hotel no se puede ir a colocar, un hotel chino, por decirlo así, a esa zona. Segunda pregunta, ¿se estaría limitando, prohibiendo la venta de terrenos del Estado o también de la propiedad? No, ahí los incluye. En general. Y siempre hay una posibilidad, si la Asamblea Legislativa autoriza, que esas transacciones se puedan dar. Si va a haber un desarrollo turístico que está circunscrito a eso, la Asamblea Legislativa, conforme al decreto que hemos dictado, tendría la capacidad, la facultad de autorizarlo. Así que no es que queda una prohibición absoluta. Es una barrera de protección legal. Vamos a irnos en el Google, ahí no estamos, vamos a irnos hasta esta zona del Golfo, sí, en la que podamos un poquito entender mejor. Ahí están, estas son las islas que estaríamos de alguna manera, Amapala, La Unión, estamos hablando de la isla, ¿cómo se llama? La isla Perico, ¿verdad? Pero puede ser cualquiera. Cualquiera de todas. La reforma incide en cualquiera de las islas. Sí. Ahora, tú tenés presente algo, Neto, sobre esto que estamos hablando, ya que está un mapa en Google ahí. Nosotros no tenemos solo 20.000 o 20 y pico mil kilómetros cuadrados de territorio. El territorio nacional incluye, pues, el mar territorial, las 200 millas marinas. Miremos nosotros lo que significaría tener dominio sobre una de estas islas ya para efectos geopolíticos. Y si tú pones el mapa de Centroamérica en su conjunto, resulta que, porque no podemos ser ignorantes de lo que es un componente geopolítico de esta naturaleza, es decir, la presencia de China continental en Centroamérica, si nos vamos nosotros a las aguas del Mar Caribe, imagínate tú que Honduras sigue los mismos pasos que El Salvador. Imagínate tú que Nicaragua, que también tiene, pues, relación diplomática con Taiwán, sigue los mismos pasos de El Salvador. Ahí nos vamos a las aguas del Mar Caribe. Y las aguas del Mar Caribe son las rutas por donde pasan más de las 2/3 partes del comercio de los Estados Unidos, donde pasa por lo menos la mitad de los abastecimientos de petróleo de Estados Unidos. En caso de, pues, cumplimiento de compromisos con los aliados de la OTAN de Estados Unidos, por las mismas rutas marítimas tendrían que pasar, pues, los abastos y las tropas, de tal manera de que la influencia que tiene el control de esta zona en lo que son, pues, las tensiones entre las potencias es una influencia muy, muy relevante. Siempre lo hemos dicho, El Salvador está más cerca de Texas que Texas de Massachusetts. Quiere decir que si China está aquí con presencia más allá de una relación comercial, los Estados Unidos tienen razones para ponerse nerviosos. Y a nosotros nos tendrían metidos en medio de esas tensiones innecesariamente, y ya francamente venimos de otras guerras, y que nos vuelvan a meter en esta, pues estamos amolados. No hay derecho, pues, para la gente nuestra, y partiendo que en El Salvador, pues, salvadoreños sabemos la tercera parte allá en Estados Unidos, cerca de 3 millones de gente nuestra, de compatriotas. El canciller se comprometió a presentarles a ustedes la firma de memorándum concretos y, digamos, de acciones específicas que van a desarrollar a lo largo de este acuerdo de apertura de relaciones. Se enfocaron mucho
en la conversación los temas relacionados con los becarios nuestros que están o estaban por ir a Taiwán y que esto sería asumido sea por el gobierno cuando voluntariamente nuestros becarios quisiesen permanecer en Taiwán, y de lo contrario, pues China Popular estaría financiando las becas para quienes estuviesen en disposición de ir a continuar sus estudios allá a China Popular. Mucho se habló de esto como parte de lo que han llamado la cosecha temprana de esa relación diplomática nueva. Insisto, Neto, estaremos súper pendientes, pero súper pendientes de los distintos pasos que se vayan dando, y desde luego no solo en lo que respecta a los protocolos que firme Cancillería. Más atentos vamos a estar también con respecto a CEPA, cuáles son los caminos que va a tomar con esto de la licitación, las bases de licitación, punto, ¿no? Cuáles son las empresas que van a venir a ofertar, pues tanto que se anda oyendo y tanto que se anda hablando. Asia Pacific le solicitó... Y Asia Pacific es una sociedad que resulta que no está inscrita. Es un decir, arrendamiento de 102 manzanas. Sí, y arrendar sí se puede, ¿eso sí le permite o tampoco lo permite? No, sí se puede bajo reglas claras y transparentes, eso sí. Es decir, si le vas a arrendar a Juan, ¿por qué no le arriendas a Pedro? O sea, también habría que ver bajo qué reglas y bajo qué compromisos. Porque si hay pues compromisos que trascienden a las reglas claras y a la igualdad de oportunidades, vamos a estar en capacidad de apreciarlo y de rechazarlo desde la Asamblea Legislativa. Rodolfo, ¿no temes que lo pueda vetar el presidente? El proyecto que ya fue aprobado. Bueno, el decreto de... Mira, no lo avaló. De la prohibición. No lo avalaron Gana y el FMLN. Ni Gana ni el FMLN. Entonces eso ya te genera una duda de qué va a ocurrir. Te lo puede vetar el presidente y no tienes los votos para poderlo superar, ¿no? Si no tienes a Gana. Bueno, pero así como es un golpe político si vetan lo que es una defensa de la integridad del territorio y la soberanía, sería un golpe político para quienes queremos promover una barrera legal en defensa de nuestro país, pues, hombre, creo que también es un golpe político, en este caso para el presidente. ¿Cuál explicación tendría que darnos a nosotros y al país entero en cuanto a las razones de vetar algo así? Sí, francamente, pues nosotros no estamos... Entiendo que lo que tú buscas es proteger que el país no se preste en algún momento para entrar en una dimensión de tensiones geopolíticas y nos arrastren en esos conflictos. Que al final de cuentas no nos trae nada bueno. Al final lo que queremos es... Eso por un lado, claro, porque es el efecto, pero también una defensa per se de lo que es nuestra integridad. Pero si lo ves por el otro lado, ¿qué piensas? ¿De beneficio, inversión, empleo, zonas económicas, como el gobierno sostiene? Mira, yo no he visto que en Costa Rica haya sido la panacea. La relación con China Popular. Francamente, no he visto los grandes beneficios que se estén obteniendo, y en este caso era un aliado de hermandad, pues, si cuántos años no veníamos caminando juntos con Taiwán. Aquí el cultivo de la tilapia. Bueno, yo andaba el otro día en Cojutepeque y me encuentro con que una señora estaba confeccionando cajitas bien bonitas, decoradas, con dulce de panela, trozos bonitos y confeccionados, ya no el pedazo de panela grande al que estamos nosotros acostumbrados a ver, y era por orientación de confección y de técnicas de mercadeo que le habría enseñado Taiwán. Estoy poniendo el último ejemplo de lo que yo pude observar antes de que se diera este suceso de rompimiento de relaciones. O sea, sí ha habido mucho beneficio por muchos años y hemos soltado eso ante una expectativa que por números grandes, por la población que tiene China, pues si nosotros ya veníamos teniendo negocios con China Popular sin tener relaciones diplomáticas. No había necesidad a tu criterio. Yo no veo que había necesidad. A ver, Rodolfo, un hecho de trascendencia en una declaración que no quiero caer en el error de no saber, o mejor dicho, de planteártela, sin desconocer el contexto en el que se dan las cosas, porque a veces también nosotros colocamos un titular con un impacto que seguramente ya midiéndolo en el contexto en el que se da la declaración, esto es otra cosa. Pero textualmente aquí, colegas del periódico La Prensa Gráfica destacan: Ministerio de Economía buscará pactos comerciales con China sin pasar por la Asamblea.
tengo que hacer, y esto ya es textual, una declaración que cita el periódico, tengo que hacer un esfuerzo extraordinario, me da un poco de temor ir a la Asamblea, así que vamos a tener que buscar una negociación unilateral para ver la posibilidad de exportar y que nos den algunas condiciones buenas de manera unilateral para no ir a la Asamblea, a generar ruido, dijo la ministra de Economía. Me parecen declaraciones bien inapropiadas. Primero hay que partir que los funcionarios públicos no tenemos más facultades que directa y explícitamente nos da la ley. De tal manera de que también por el otro lado hay un delito que se llama actos arbitrarios, y si ese funcionario realiza cualquier tipo de gestiones que no están contempladas en sus facultades explícitas, pues estaría cometiendo delito. Entonces no se trata de que la Asamblea le haga ruido o no a un funcionario, de lo que se trata es de cumplir con el principio de legalidad. Yo más bien orientaría a cualquier funcionario a que esté sabedor que por un lado está la ley y por otro lado vemos contrapesos, que estamos vigilantes de cuáles van a ser los sucesos consecuentes de la ruptura de relaciones con Taiwán y esta apertura de nuevas relaciones con China Popular. Sí. Le voy a una pausa, la última. ¿Me comentas cómo está lo de la elección de magistrados? Trancado. Trancado. Hasta ahorita trancado. ¿Perdón? Punto muerto. Ahorita está trancado todo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Tenemos pocos minutos para hablarlo. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. 7 con 50 minutos. A ver, tenemos pocos minutos para hablar de este tema también, que trasciende a una discusión que se encuentra prácticamente truncada. Trancada. Trancada, así. Con tranca. Con tranca. ¿Quiénes han puesto esa tranca? Tengo que ser franco. El FMLN y Gana. Nosotros, y aquí hablo Arena, PCN y PDC, que estamos también buscando tener mayor coincidencia en lo que son los impulsos legislativos, es decir, que el país vaya viendo el beneficio de la coalición de Arena, PCN y PDC, colocando los intereses del país muy por encima de lo que son los intereses de los partidos. Llegamos a la conclusión de que pues de plano teníamos que ser más proactivos, que no podíamos seguir dejando pasar el tiempo, y generamos un dictamen del conocimiento público en la Comisión Política para que bajase al Pleno y se expusiesen los puntos de vista por los cuales algunos no estuviesen de acuerdo en acompañarlo. Es decir, bajamos un dictamen para provocar la elección tanto de la Sala de lo Constitucional como del magistrado o magistrada que hace falta para otra de las salas en la Corte Suprema. Los nombres que nosotros estampamos en el dictamen no eran todos, por decirlo así, nuestros nombres. No eran nuestros nombres. Esos nombres que estampamos ahí cumplían dos rigores. El primero, que cumplían con la idoneidad, según los baremos, según los distintos criterios técnicos. Y el segundo, es que eran nombres sobre los cuales habían bastantes acercamientos entre todos los partidos políticos. Por pragmatismo, sabemos que si no son los nombres donde hay bastante acercamiento, pues va a ser imposible la elección. Pero nosotros quisimos también poner como primera premisa de que fuesen nombres que hubieran cumplido con el rigor de la idoneidad. Entonces, recogimos los 5 nombres, 4 de la Sala de lo Constitucional y un nombre para la Sala de lo Civil. Los estampamos en el dictamen, los justificamos, bajó al Pleno y simple y sencillamente Gana y el FMLN no se dieron por satisfechos. No obstante, todas esas personas que están en el dictamen tenían el aval tanto del FMLN y de Gana. Entonces a nosotros nos está quedando ahorita la impresión, y aquí hablo por mí y por la democracia cristiana, que podría haber una intención de que no haya sala. ¿Hasta cuándo?
Hombre, eso yo no lo puedo descubrir, eso habría que preguntarle, primero, si la intención es cierta. A ver. Y segunda, el que tenga la intención, pues es el único que domine el hasta cuándo. Pero hoy por hoy llevamos más de 40 días. 45 días. Sin sala de lo constitucional y eso no puede ser. O sea, tenemos en un estado de indefensión absoluta a la ciudadanía en cuanto a que es la única instancia en El Salvador que puede garantizar el ejercicio pleno de las libertades fundamentales. Entonces, Rodolfo. esto es tremendo. Y por otra parte, Neto, no tenemos el principal contrapeso de lo que son las decisiones relevantes, tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo. Desde el acuerdo de paz no habíamos tenido una situación como esta. En ese reordenamiento que dimos tras el acuerdo de paz, reordenamiento institucional, y que se crearon nuevos pesos y contrapesos, pero el funcionamiento de la sala de lo constitucional, Dios nos guarde. Es decir, algunos lo pueden ver, pues no importa, ahí está y puede seguir no estando. Francamente no es así. Es la única instancia, es la única voz que puede estar a la par de un ciudadano que se mire transgredido, restringido, limitado arbitrariamente en el ejercicio de sus derechos humanos. Entremos un poco pensando que esto va a continuar con fines políticos. ¿Será que en algún momento el partido gana, si es a lo que tú te refieres, de que es el que está entrampando o poniéndole trancas a la elección? Lo que busca es que no se le vaya a invalidar la candidatura a su candidato presidencial, que es Nayib Bukele, como en algún momento ha venido expresándose a lo largo de esta trayectoria política del exalcalde. Se le bloquearon varios escenarios y el único que le quedaba ya el de la Sala de la Constitución. ¿Tú crees que hay algo por ahí que...? Imagínate llegásemos, Neto, para poner un escenario después de las elecciones presidenciales, realmente dramático, que llegamos a las elecciones presidenciales y se dan sucesos que harían necesario que la Sala de lo Constitucional conozca y meta el control constitucional y no hay sala. ¿Qué ocurre? O sea, el escenario es dramático. O sea, no sé. No sé si ese es un estado, ya ese es un verdadero estado fallido. Sí nos preocupa muchísimo, porque un estado puede estar sin presupuesto y hay reglas supletorias. Perdóname el término... Pero que un estado esté sin el contralor, ese es un estado fallido, sin el guardián principal del funcionamiento de la República, estamos amolados con J, ¿verdad? Sí. Y no podemos estar así. Bien jodidos, ¿eh? No podemos estar así. Es un estado fallido. Dios nos guarde. Entonces, por eso digo, lo que estamos haciendo Arena, PSN y PDC como coalición es provocando para no ser parte de la inercia. Eso es lo que hicimos al bajar un dictamen muy bien fundamentado al Pleno. Y hombre, que el país haga lo suyo, que la gente nuestra vaya viendo, vaya observando qué es lo que está ocurriendo y sea la población la reclamante de que pongamos no solo una sala, que nombremos una, sino que sean las mejores personas, las más calificadas, las que estén ahí. Hablando de personas calificadas, perdóname por ocupar el término, el nombre de la persona, que de alguna manera también viene siendo, según algunos, el punto de atrás, de no ponerse de acuerdo. La procuradora, ¿qué piensas tú? 3 veces ha sido electa y ahora dicen que no. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista que instrumentalicen nombres de personas. La procuradora es una excelente profesional, una excelente funcionaria. ¿Tú sí le das el voto? ¿Tu partido le da el voto? Que ha hecho muchísimo por la Procuraduría. Fíjate, si vamos a hablar de sucesos y de bagajes profesionales, yo tengo muy presente, presidí la Comisión de la Familia muchos años, y en un momento de cuotas alimentarias, hablando de las madres abandonadas, es decir, que han sufrido abandono con sus hijos, en cuotas alimentarias anteriormente se recogían por parte de la Procuraduría alrededor de $7 millones al año. Hoy día se recolectan alrededor de $22 millones al año en la administración de la actual Procuradora. No, yo parto de que no es bueno, no es sano pues generar especulaciones en torno a que es el nombre de una o de 2 personas las que están trancando. No, ahí hay otro tipo de intereses que habría que terminar de descifrar. No son los nombres. De hecho, ella iba y está en el dictamen y aún así no la votaron. Entonces, si se tratara de que es por la persona, hombre,
La prueba de fuego es que en el dictamen iba su nombre y aún así no fue votado por Gana, no fue votado por el FMLN. Te agradezco, Rodolfo, que nos hayas dado una lectura fresca de lo que está pasando en este tema y también del tema en particular con relación a la visita del canciller ayer a la Comisión Política. Pues te agradezco la invitación. Vamos a estar trabajando con mucho ahínco. Estamos convencidos, Neto, que El Salvador, si no hacemos lo propio, podría llegar a un punto de no retorno. Nos sentimos en la democracia cristiana muy holgados. Si bien el candidato de la coalición ya no es el candidato solo de Arena, Carlos Calleja, no es una persona que encaja en los moldes de los partidos políticos porque primero ha sido toda su vida un emprendedor, no ha sido una persona que ha dependido de la política. Entonces, como que de plano es un bicho raro en lo que es el mundo de la política, pero estamos convencidos que El Salvador necesita hoy día gente así. De esas características personales y además, partiendo de que el trabajo es el principal problema que enfrenta nuestro país, el desafío que tiene que cumplir es generar trabajo para todos, la persona más calificada para asegurarle a cada salvadoreño, a cada familia salvadoreña que haya trabajo en su hogar. Te prometo que vamos a abordar ese tema más adelante. Pues, gracias por haberme acompañado. Los gracias. espero hoy en el debate político semanal en radio, 6 de la tarde. Así es que ahí los espero. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.